Muy buenas tardes a todos y todas, licenciada Marisela y licenciado Irene. Esta tarde estaremos dando una videotutoría. Mi nombre es Silvia Saraí Hernández, soy estudiante de tercer año de licenciatura en enseñanza de la matemática en la Universidad del Salvador, y junto a la compañera Sofía Noemi Barraza estaremos tratando algunos temas de álgebra lineal. La agenda a seguir es la siguiente. Estaremos como primer punto hablando un poco acerca de las generalidades del tema, el modelo de Leontief, así como sus usos, y el desarrollo de explicación de los ejercicios 47 y 48 de los problemas 2.4 del libro de álgebra lineal de Grossman y Flores. También estaremos hablando un poco acerca de la teoría de gráficas, su definición general y la explicación y desarrollo del ejemplo 2.8.5 del mismo libro que mencioné anteriormente. Comenzamos. Para empezar, daremos una pequeña definición de lo que es el modelo de insumo-producto de Leontief. Y se dice que este es un método utilizado para analizar las relaciones existentes entre diferentes sectores de producción y consumo que forman parte de la economía de una nación, aunque en la actualidad puede ser utilizado en contextos más generalizados, como por ejemplo grandes empresas y las transacciones que se dan entre ellas. Como yo lo mencioné ahí, más que todo se utiliza para analizar las relaciones que existen entre estas empresas o sectores de producción y consumo, que forman parte, como lo decía ahí, de la economía de una nación o entre empresas, que son contextos más limitados. El modelo supone además que la economía a estudiar está formada por diferentes sectores de producción y servicio o consumo, y existe una demanda interna que se tiene que atender y también una demanda externa que hay que satisfacer. El propósito fundamental del modelo de Leontief es analizar la interdependencia de las industrias en una economía, y el modelo viene a mostrar cómo las salidas de una industria son las entradas de la otra. En resumen, el objetivo del modelo de Leontief es encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda de una economía. Este modelo fue creado por Wassily y Leontief, y en un principio, en un primer momento, se utilizó para analizar la economía de Estados Unidos. Eso en un contexto general. Ahora, para hacer una pequeña retroalimentación, no sé si la compañera puede responder la siguiente pregunta. ¿Qué usos prácticos, según lo que hemos estudiado anteriormente, tiene el modelo de Leontief? Bueno, sirve para calcular la cantidad de insumos que una empresa necesita para satisfacer una demanda. También sirve para calcular la cantidad de insumos que una empresa necesita adquirir para generar su producción. Compañera, seguimos con el siguiente punto. Una manera más gráfica, ya entrando en detalles de lo que es el modelo de Leontief, es la que presentamos a continuación. Y suponemos que un sistema económico tiene N industrias. Para el caso que estamos analizando son 3 industrias: agricultura, manufactura y servicios. Existen, como ya habíamos mencionado, 2 tipos de demandas en cada industria. La primera, una demanda externa fuera del sistema. Si estamos hablando de países, pues la demanda externa será la que un país extranjero le hace al país en cuestión del que se está analizando el sistema económico. Y la segunda, la demanda que hace una industria a otra en el mismo sistema.
Entonces, al igualar la demanda total a la producción de cada industria, se llega al siguiente sistema de ecuaciones. Bueno, para ir paso por paso, nos están dando esta información, pero solamente es como para hacer la analogía, ¿verdad? O para demostrar cómo funciona el sistema. Estos valores que tenemos acá no son los valores que están acá, porque esta solamente es una representación gráfica. Para esta parte de acá, diremos que EI o E sub I, E sub 1 en este caso, representa la demanda externa ejercida sobre la iésima industria. La iésima industria, como hemos estudiado un poco en álgebra lineal, estaría representada por el primer renglón de esta matriz. Ahora supongamos que AIJ representa la demanda interna que la Jésima industria ejerce sobre la iésima industria. En palabras de asentado, como decimos por ahí, este elemento de acá estaría representando este valor de acá, donde se dice que el rubro de agricultura necesita 0.4 de la producción de sí misma, o sea, de esta parte de acá, para producir una unidad. De forma más concreta, AIJ representa el número de unidades, que es lo que estamos mencionando, de la producción de la industria I para producir una unidad de la industria J. Hablando algebraicamente, la industria J serían las columnas, ¿verdad? Esta parte de acá. Y en nuestra tabla tecnológica, pues sería esta parte de acá. Prácticamente esto es que agricultura necesita los insumos de estas industrias para producir una de sus unidades, que por lo general va a estar dado en dinero. Por ejemplo, agricultura necesita 0.4 de la producción de sí misma, necesita 0.06 de la producción de manufactura y necesita 0.12 en servicios para producir una unidad. Al realizar el cálculo de la matriz identidad, a partir de la matriz que teníamos anterior, que se llama matriz tecnológica, bueno, hacemos la resta de la matriz identidad, que como hemos estudiado también, es una matriz compuesta de unos y ceros, que en la diagonal tendrá unos y todos sus demás elementos serán cero. Hacemos la multiplicación con la matriz tecnológica y nos estaría dando como resultado la matriz de Leontief, que es esta que tenemos acá. Como vemos, al multiplicar cada elemento por cero, cambiará el signo del elemento que tenemos. ¿Por qué razón? Porque como estamos restando, ¿verdad? Si decimos 0 menos cualquier otro elemento, obviamente le va a cambiar el signo porque el otro elemento será mayor a 0. Ahora, para entender un poco de dónde salen todos estos conceptos, hemos realizado por acá un despeje de la ecuación tecnológica, que es esta que tenemos acá. Esta representa la matriz que vimos al principio, la matriz tecnológica, y para encontrar cada uno de los valores o de los elementos que forman parte del sistema de Leontief, pues hay que ir haciendo una pequeña, un pequeño despeje, una pequeña distribución de sus valores. Cuando realizamos un ejercicio con el sistema de Leontief, más que todo lo que se va buscando encontrar es X o el vector de salida, que prácticamente es el total de las unidades de producción de las industrias J, como lo veremos más adelante en un ejercicio práctico. Y como tenemos acá, ¿verdad?
AX más E, donde X, este X, representa la unidad de la industria J, más E, que es la demanda externa, es igual a I, que es la matriz de identidad, por X. Entonces, también recalcando que A es la matriz tecnológica, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Haciendo el despeje tendremos que es igual a I por X menos AX. Haciendo, reagrupando términos, tendremos que es igual al factor común X por I menos A. Pasando este término al otro lado a dividir, tendremos que E sobre I menos A la 1 es igual a X. Como lo que queremos llegar es a encontrar X, terminamos de reproducir. Entonces, encontrando la matriz inversa de esta relación, que es la identidad menos la tecnológica, por la demanda externa, estaríamos obteniendo X. Esta ecuación permite saber el total de producción de las industrias J. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio para lo cual estaremos considerando los siguientes términos. La matriz tecnológica, que ya definimos que estará dada por los valores de insumo producto entre las empresas o rubros, y la matriz de demanda externa, que estará dada por E, la matriz de Leontief, que es la matriz de identidad menos A, y el vector de salida X. Ahora desarrollaremos el ejercicio 47 de la página 120 del libro Álgebra Lineal, el cual dice lo siguiente. Una versión muy simplificada de una tabla de insumo producto para la economía de Israel en 1958 divide dicha economía en tres sectores, que es agricultura, manufactura y energía, con los siguientes resultados. Y tenemos que para el rubro de agricultura, este necesita 0.293 de insumos de sí misma, necesita 0.014 del rubro de manufactura y necesita 0.044 de energía. Asimismo, para el caso de manufactura, no necesita del rubro de agricultura, necesita 0.27 del rubro de manufactura y necesita 0.010 del rubro de energía. Para el caso del rubro de energía, no necesita del rubro de agricultura, necesita 0.017 de manufactura y necesita 0.216 de sí mismo. Ahora desarrollaremos los siguientes literales. Literal A dice, ¿cuántas unidades de producción agrícola se requieren para obtener una unidad de producto agrícola? O sea, de sí mismo. Entonces, como veníamos explicando, aquí se hace una relación de los rubros consigo mismo o de las empresas consigo mismo y con los demás. Entonces, como muestra la tabla, agricultura necesitaría 0.93, que tenemos acá, de sí misma para producir una unidad de sí misma. Para el literal B, ¿cuántas unidades de producción agrícola se requieren para obtener 200.000 unidades de productos de esta naturaleza? O sea, de sí mismo.
Y vemos que agricultura, como ya mencionamos, necesita 0.293 de sí misma para producir una unidad. Entonces multiplicaremos este valor por 200.000 y tenemos que necesita 58.600 unidades para obtener 200.000 unidades de producción. ¿Cuántas unidades de producción agrícola se requieren para obtener 50.000 unidades de energía? Y tenemos acá para agricultura necesita energía 0%, ¿verdad? O 0 unidades de insumos para producir 1 de energía. Entonces la respuesta es 0, porque la producción de energía no requiere unidades de producción agrícola. ¿Cuántas unidades de energía se requieren para obtener 50.000 unidades de productos agrícolas? Como vemos acá la relación, se requieren 0.044 de energía para obtener 50.000 unidades del rubro de agricultura. Entonces solo hacemos la multiplicación, ¿verdad? De 0.044 por 50.000 y nos da 22.000. Ahora estaremos realizando el ejercicio 47, bueno 48, y se sigue con el ejemplo anterior del mismo libro de álgebra lineal. Y este dice, si se continúa con el problema 47, las exportaciones en miles de libras israelíes en 1958 fueron las siguientes. Como mencionábamos anteriormente, las unidades de producción de las industrias J, o sea, estas, casi siempre se estarán dando dinero. En este caso, para el ejercicio que estamos analizando, serían libras israelíes. Entonces dice que para el rubro de agricultura, las exportaciones ascendieron a 13.213. Para manufactura a 17.597 y para energía a 1.786. Entonces, retomando la información que traíamos anteriormente, vamos a desarrollar este ejercicio. Y el primer literal nos pide calcular la matriz tecnológica y la matriz de Leontief. Y partiendo de la ecuación general, recordando que los valores que se presentan en la tabla tecnológica son los mismos valores que se presentarán en la matriz tecnológica que está representada por A. Entonces tenemos acá, ¿verdad?, estos valores por orden de filas y columnas, que son los mismos que tenemos en la tabla que ya mostramos anteriormente. Y nos hemos traído por acá estos valores que nos van a servir, pero no es parte del literal. Ahora, para encontrar la matriz de Leontief, si bien recordamos, estaríamos haciendo la resta de la matriz identidad menos la matriz tecnológica que ya encontramos. Por efectos de tiempo y practicidad, pues ya se realizó el ejercicio, pero está planteado acá, la matriz de identidad menos la tecnológica, obtendremos estos resultados. Y como les mencionaba anteriormente, los valores que se restan con 0 pues serán negativos. Y los valores que se restan con 1 pues tendremos un valor más pequeño. El siguiente literal nos pide, determina el valor en libras israelíes de los productos agrícolas, la energía y los artículos manufacturados necesarios para hacer funcionar este modelo y exportar el valor establecido en cada producto. Entonces, lo que necesitamos saber
es el valor de X en total. Y para eso estaremos utilizando el despeje que hicimos anteriormente. Aquí lo primero que vamos a hacer es encontrar la inversa de la matriz de Leontief. ¿Por qué razón encontramos la inversa? Pues para determinar o asegurar que este sistema de ecuaciones tiene una solución única. Y eso va a significar que los valores que nos den al final serán realmente lo que estamos buscando, ¿verdad? Si hablamos de dinero puede haber únicamente un resultado. Entonces, partiendo de lo que ya traíamos anteriormente, que es la matriz de identidad menos la matriz tecnológica, o sea, la matriz de Leontief, procedemos a encontrar la inversa, que como ya mencioné anteriormente, por practicidad ya la tenemos acá. Pero bueno, en esta materia hemos estudiado cómo encontrar una matriz inversa. Y diremos que X es igual a I menos A inversa por la matriz de demandas externas, que es esta que tenemos acá y que venimos arrastrando desde ahí arriba. Y haciendo esa operación, vamos a obtener que para el rubro de agricultura las exportaciones generales en libras israelíes fueron de 18.689. Para el rubro de manufactura fueron 22.598 libras. Para el rubro de energía fueron 3.615 libras. Perdón. Y bueno, para retroalimentar un poquito, me gustaría hacer una pregunta a la compañera. Según lo que hemos estudiado, ¿para qué calculamos la matriz inversa de la matriz de Leontief? Bueno, según lo que he aprendido, se calcula la matriz inversa para tener una solución única y por lo tanto los valores obtenidos al final del proceso son en realidad los que satisfacen las condiciones que se están evaluando. Y así como menciona la compañera, ¿verdad? Como estamos determinando el valor en libras, o sea, en dinero, necesitamos una solución que sea única y que en realidad represente las exportaciones que han tenido las empresas a las que estamos evaluando. Bien, otra pregunta. Según lo que hemos estudiado, ¿qué relacionan los elementos de la matriz tecnológica? Lo que relaciona son las unidades de insumos requeridos para obtener unidad de producto. Sí, como mencionábamos, ¿verdad? Anteriormente, la relación que hay entre las filas y columnas de la matriz tecnológica y en la tabla tecnológica también, que representan como la dependencia que hay entre empresas y también el valor numérico en dinero de las exportaciones de esas empresas. Como mencionamos anteriormente, lo que una empresa necesita de sí misma para su misma producción y los insumos que demanda de las demás empresas para poder producir una unidad. Y como última pregunta, ¿qué representa una unidad de producto? Bueno, esta pregunta la retomamos porque fue una que creo que teníamos dudas por ahí y para aclarar esa duda, pues la presentamos acá. Sí, lo que pudimos observar es que en la unidad de producto dependerá de lo que se está definiendo como unidad de producto. Por lo general será de dinero. Para el caso nuestro o este ejercicio que estamos analizando, estamos hablando de libras israelíes. Sí, como bien lo menciona la compañera, ¿verdad? Como sabemos, las empresas son bastante rigurosas en cuestiones de dinero y este sistema permite evaluar todas estas cosas, tanto la producción que ella demanda de sí, que son cosas que
como que no evalúan otros sistemas. Y para nuestro estudio de álgebra lineal, pues se relaciona con matrices y de ver la manera en que se pueden resolver esos sistemas de esta forma. Como mencionaba la compañera, lo que representa la unidad de producto más que todo es eso, el dinero, es lo que ganan o pierden las empresas de todas las transacciones que hacen entre empresas del mismo rubro y empresas que salen un poquito de lo que ellos hacen, pero que siempre demandan insumos de ellos. Para continuar la presentación, les doy la palabra a la compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema teorías de gráficas. Teorías de gráficas está relacionada a la aplicación de matrices. Pero, ¿para qué sirven las teorías de gráficas? Son útiles en el estudio de la forma en la cual se interrelacionan los componentes de las redes que surgen en el comercio, las ciencias sociales, la medicina y otras áreas más. Entonces, en las teorías de gráficas tiene que ver mucho con el comercio, la medicina, incluso algunos estudios de la sociedad. ¿Qué es un grafo o una gráfica? Es una representación gráfica de una serie de aristas y vértices. Podemos observar 4 tipos de gráficas con diferentes números de aristas y vértices. Esta podemos observar nuestra primera gráfica que tiene 4 vértices, 5 vértices. Nuestra tercera gráfica tiene 6 vértices y la última tiene 7. ¿Pero qué son las aristas? Son líneas que conectan un vértice con otro vértice. Entonces podemos observar acá la ilustración. Por ejemplo, el vértice 1, 2, 3 está conectado con el vértice 4 por medio de aristas, que son, por decirlo así, son estas líneas negras. ¿Qué son los vértices? Estos son los puntos de los grafos de donde parten las aristas. Es decir, son, pues en este caso son los números, del 1 al 6. Puede ser que en otro gráfico se le nombre con letras o nombres de países, dependiendo del ejercicio que se esté realizando. Entonces, ¿qué relación hay entre las teorías de gráficas y la teoría de matriz? Bueno, podemos describir una relación binaria mediante una matriz de incidencia y un grafo. Por ejemplo, las columnas de la matriz representan las aristas del grafo y las filas representan los distintos nodos. Si tenemos, por decirlo así, una matriz IJ, donde vamos a escribir un 1 si el vértice sí alcanza el vértice J. O vamos a escribir 0 si el vértice I no alcanza el vértice J. En otras palabras, cuando hay una conexión entre vértices, vamos a escribir 1. Y cuando no la haya, vamos a escribir 0. Más adelante vamos a explicar esto. ¿Qué es una gráfica dirigida? Bueno, es una colección de n puntos denominados vértices, denotado por V sub 1 hasta la V sub n, que eso representa vértices 1 hasta el vértice n, junto con un número finito de aristas que se unen distintos pares de vértices. Y esta se puede expresar como una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada. Por ejemplo, podemos tener una matriz de 5 por 5, 6 por 6, 8 por 8, en donde el número de la posición IJ es el número de aristas que une el vértice el vértice I con el vértice J. Representación matricial de una gráfica dirigida.
Lo que nos están dando aquí es una gráfica con mucha información, pero tenemos que representarla por medio de matriz. Entonces, lo que hace ratito comenté sobre las matrices, ¿qué características tienen que tener las matrices? ¿Será que tienen que ser de dimensión, por ejemplo, 5 por 6? ¿Qué piensas, Saraí? Para el caso que estamos estudiando, tiene que ser una matriz cuadrada, o sea, de n por n, en donde el número de la posición y foco es el número de aristas que unen al vértice I con el vértice J, según lo que estamos estudiando. Muy bien su respuesta, compañera. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de qué dimensión va a ser nuestra matriz. Y como podemos observar en nuestro grafo, hay 5 vértices. Eso nos indica de que nuestra matriz va a ser de 5 por 5. Esa va a ser la dimensión de nuestra matriz. Entonces, empezamos con nuestro vértice 1, que tiene una conexión o está conectado por medio de arista al vértice 2. Entonces vamos a la segunda columna de nuestra matriz y vamos a poner 1. Luego vemos de que no hay otra conexión que tenga el vértice 1. Entonces nos pasamos al vértice 2 y este tiene una conexión con el 1. Entonces, en nuestra primera columna vamos a poner, primera columna, segundo renglón, vamos a poner el número 1. También hay una conexión con nuestro vértice 5. Entonces vamos a escribir el 1. Luego en nuestro vértice 3 hay una conexión o hay una arista con el vértice 4. Entonces ya tenemos acá el 1. Y nuestro vértice 5 que tiene aristas con el vértice 1 y el vértice 4. Eso podemos notar aquí. Y por último, el vértice 1, vuelvo a repetir, tiene una arista con el 1 y el 4, y el 4 tiene con el 2 y el 3. Entonces de esta forma se puede representar una gráfica por medio de matriz. Ahora vamos a obtener una gráfica a partir de su representación matricial. Es decir, vamos a hacer el ejercicio al revés. Nos dan una matriz y vamos a crear un gráfico. Sí, lo primero que tenemos que observar es lo mismo que nuestra matriz que nos la están dando. Su dimensión es de 5 por 5. Entonces nuestro gráfico va a quedar de 5 vértices. Entonces aquí vamos a recordar los conceptos vértices y aristas. ¿Se recuerda, compañera, lo que significa vértices y aristas? Sí, compañera, según lo que hemos estado viendo, los vértices son los puntos de los grafos donde parten las aristas, y las aristas son las líneas que conectan un vértice con otro vértice. Exacto. Entonces en este caso vamos a tener 5 vértices. 5 vértices y los vamos a colocar de la siguiente forma. Si ustedes observan, aquí he puesto en la parte superior de la matriz una fila que va desde el vértice 1 hasta el vértice 5, y en la columna tiene el mismo nombre, que va del vértice 1 al vértice 5.
Esto es simplemente para orientarnos cómo hacer un gráfico. Sin embargo, tenemos que hacerlo mentalmente. Por ejemplo, nuestro vértice 1 no tiene conexión o no tiene ninguna arista con el vértice 1 de nuestra columna, pero sí tiene con el vértice 2. Entonces, vamos a establecer una arista entre el 1 y el 2. También tiene una arista del 1 al 3. Y por último, del 1 al 5. Nuestra segunda columna, renglón, nos indica que hay un vértice, del vértice 2 tiene conexión con el vértice 1. Entonces, si ustedes pueden observar acá, hay una doble arista, porque va del 2 al 1 y del 1 al 2. Luego, el vértice 2 tiene una otra arista hacia el vértice 4. Y el vértice 3 solamente tiene una conexión por medio de arista con el vértice 2. Y nuestro vértice 4 tiene conexión con el 1, el 3 y el vértice 5. Y el último vértice tiene la conexión por medio de arista con el 2, con el 3 y con el 4. Entonces podemos notar que aquí está la representación gráfica de nuestra matriz. Ahora vamos a analizar el ejemplo 2.8.5 que nos pide en el libro de álgebra lineal. Y habla sobre una gráfica dirigida. Pero ¿para qué se usa este tipo de gráficas? Quisiera comentarnos, compañera, ¿para qué sirven las gráficas dirigidas? Bueno, según hemos estado estudiando, compañera, como un ejemplo práctico que utilizan con frecuencia en sociología para estudiar las interacciones locales. Exacto. Entonces este ejercicio prácticamente habla sobre el dominio que tiene cierta persona sobre un grupo de personas. Y entonces el ejercicio nos dice, para ser más específico, se supone que una situación que incluya 6 personas, un sociólogo ha podido determinar quién domina a quién. Y lo que el sociólogo encontró fue este gráfico, en donde podemos observar que la persona 2 tiene dominio sobre la persona 4 y 5, y que la persona 4 tiene dominio sobre la persona 1 y la persona 2. Y la persona 5 solamente tiene dominio sobre la persona 3. Pero la persona 1 y la persona 6 no dominan a ninguna otra persona. Entonces esos son los resultados que encontró el sociólogo. ¿Cuál es la representación matricial de esta gráfica? Pues es la que estamos observando. Nuevamente hay 6 personas, es decir, son 6 vértices. Eso significa que nuestra matriz es de 6 por 6. Y como es lógico, nuestra persona 1, que representa la primera fila, no tiene dominio sobre nadie, entonces vamos a escribir 0. Y como nuestra persona 6 tampoco tiene dominio sobre nadie y representa la última fila, vamos a escribir 0. Entonces empecemos con esta persona. La persona 2 tiene dominio sobre la persona 4 y 5. Entonces vamos a escribir el 1 y el 1 en la posición 4 y en la posición 5. Luego, la persona 5 podemos observar que solo tiene dominio sobre la persona 3 y aquí está el 1.
La persona 4 tiene dominio sobre la persona 1 y 3. Entonces por eso en la primera columna tenemos el 1 y en la tercera columna tenemos el 1 que representa a la persona 3. Y la persona 3 solo tiene dominio sobre la persona 6. Entonces es muy fácil de comprender la información al representarla en gráficos y en matriz. Más adelante vamos a analizar cómo podemos determinar qué persona domina quién y de forma directa o de forma indirecta. Pero antes de continuar con eso, tenemos que comprender otros factores importantes, como los siguientes. Por ejemplo, este gráfico lo que nos está indicando de que del vértice 1 al vértice 5 no hay ninguna conexión, no hay ninguna arista que parta del 1 al 5. Sin embargo, sí hay uno que parta del 5 al 1. Pero la pregunta es, ¿será posible mandar un mensaje del vértice 1 al vértice 5? La respuesta es sí. ¿Cómo? Hay dos formas de hacerlo. La primera es pensar vértices 1 con el vértice 2. Vértices 1 con el vértice 2. Del vértice 2 al vértice 5. Entonces, cuando el vértice 1 envía un mensaje, aunque pasa por el vértice 2, pero llega a su destino, que es el vértice 5. Y a este se le llama cadena. En este caso se le llama dos cadenas, porque tiene dos vértices. Del 1 al 2 hay un vértice que une, y del 2 al 5 hay otro vértice que une. En nuestro segundo caso tenemos que del vértice 1 al vértice 4, y del 4 al vértice 2, y del vértice 2 al vértice 5. Vemos que estas hay tres cadenas, es decir, que hay tres aristas. Estas rutas o estos caminos, por decirlo así, les llamamos trayectorias o cadenas. Un ejemplo de lo que son las trayectorias o cadenas es la ruta del vértice 1 al vértice 5 a lo largo de las 5 cadenas. Aquí tenemos nuestros vértices 1 al vértice 4 y del vértice 3 al vértice 4 y luego del vértice 4 al vértice 2 y del 2 al vértice 5. En este caso, es una cadena, pero esta cadena se le llama redundante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes notan, hay dos vértices que se repiten, que es el vértice 4. Entonces, no queremos eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, observemos lo siguiente. Para evitar repetir vértices, tenemos que tomar una matriz y elevarla al cuadrado. A la hora de elevar al cuadrado una matriz, ¿cómo se hace? Bueno, observen ustedes el 1 de la posición 2, 4, que es esta. Ese 1 sale de multiplicar nuestro segundo renglón con el cuarta columna y se multiplica de esta forma: 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0, 1 por 1, 1. Entonces por eso tenemos acá el resultado 1. Veamos otro detalle o otro ejemplo del mismo ejercicio y notamos que el último 1 del segundo renglón representa la arista del vértice 2 al vértice 5. Este es nuestro 1 del segundo renglón. Entonces este 1 representa el vértice 2 al vértice 5. Y este otro 1 que está en la posición en la cuarta columna representa el vértice
5 al vértice 4. Entonces, al multiplicar estos dos resultados, o estos dos 1, por decirlo así, encontramos dos cadenas, la cual es vértice 2 al vértice 5 y del vértice 5 al vértice 4. Entonces podemos ver que para no repetir vértices tenemos que elevar potencia. Ahora hablemos sobre el 2 que presenta la matriz. Este 2 está en la posición 5,2 y es el producto escalar del quinto renglón y en la segunda columna, la multiplicación. Entonces, esto al hacer esa multiplicación y al tener nuestra matriz ya elevada al cuadrado, nos resulta dos cadenas de par, es decir, dos cadenas de dos, podemos llamarle par. ¿Cómo es esto? Bueno, si se fijan, nuestra primera cadena empieza desde el vértice 5 al vértice 2, perdón, del vértice 5 al vértice 1 y del vértice 1 al vértice 2. Ya la segunda cadena es del vértice 5 al vértice 4 y del vértice 4 al vértice 2. Entonces, de esa manera podemos encontrar cadenas que no se repitan los vértices. Tenemos el teorema 2.8.1. Es importante saber este teorema. Y este teorema lo que nos dice que si tenemos una matriz A de incidencia de una gráfica dirigida, la componente IJ de A al cuadrado da el número de dos cadenas de un vértice y a un vértice otro. Y lo que significa es que si elevamos una matriz al cuadrado vamos a obtener dos cadenas. Si elevamos nuestra matriz al cubo vamos a obtener tres cadenas. Entonces, notemos lo siguiente. Por ejemplo, las tres cadenas del vértice 4 al vértice 2 son vértice 4 al vértice 3 y del vértice 3 al vértice 4 y del 4 al 2. Y la segunda cadena es del vértice 4 al vértice 2 y del vértice 2 al 1 y del 1 al 2. ¿Qué podemos notar en esta serie de cadenas? ¿Qué tipo de cadenas son, compañera? Pues según lo que podemos observar en el grafo, ambas cadenas son redundantes porque repiten vértices. Muy bien, así es. Eso lo veníamos analizando. Entonces, para que no encontremos ese tipo de cadena, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena, pero de 3. Y es la siguiente. Empezamos del vértice 5 al vértice 4. Y del 4 al 2 y del 2 al 1. Si ustedes pueden observar, no se repite. Y la segunda cadena es del vértice 1 al vértice 2 y del vértice 1 al vértice 2 y del 2 al 4. Entonces, de esta forma es la correcta, no se repite vértice y se tiene una respuesta adecuada al problema. Eso es lo que significa el teorema 2.8.2. Hay otro teorema que explica lo siguiente, que menciona que cuando elevamos una matriz IJ a la n va a ser igual a K. Entonces el resultado va a ser Kn cadena. Y cuando la elevamos a m va a ser igual a C. Cuando toda m menor a n, nuestra matriz
a y j elevada a la n va a ser distinta a 0. Entonces, en otras palabras, esto significa de que vamos a elevar una matriz, nuestra primera matriz principal, vamos a elevarla a tal grado de llevarla a elevado a la quinta. Y lo que podemos observar es que en la posición 1,3 tenemos como resultado 0, 0 y 1. Y eso es lo que precisamente lo que nos está diciendo el teorema. Entonces, al tener esta respuesta, resulta que tenemos una respuesta como de cadena. Es decir, el vértice 1 va a ser igual al vértice 2 y este va a ser igual o va a tener una conexión con el vértice 5, luego al vértice 4 y del 4 al 3. Si ustedes notan, no se repite ningún vértice, pero esto se obtuvo gracias a la matriz que la elevamos a la quinta. Por último, hablando de nuestro ejercicio 2.8.5 de quién domina a quién, al representarlo o al aplicar la potencia a esta matriz, lo que nos denota es lo siguiente. Aquí vamos a determinar el dominio indirecto del grupo. Esta es nuestra matriz principal, la elevamos al cuadrado y luego al cubo. Entonces, en nuestra primera matriz encontramos que la persona 2 domina a la persona 4 y a la persona 5. Y nuestra segunda matriz elevado al cuadrado representa el dominio que tiene la persona 2 sobre la persona 1 y la persona 3. Y cuando la elevamos al cubo, nos damos cuenta de que la persona 2 tiene un dominio sobre la persona 6. Entonces, gracias a este teorema nos podemos dar cuenta de que qué persona tiene dominio sobre quién. Y de esa forma terminamos el ejercicio que nos indican realizar. Entonces podemos notar de que en este video hemos aprendido sobre dos temas muy interesantes, donde si los aplicamos a la vida diaria, incluso al comercio, el álgebra lineal nos ayuda en gran manera. Así que muchas gracias por su atención prestada.